Buenos días. Tenemos hoy el agrado de contar con la presencia del doctor Walter Ventura. El doctor es eh, médico egresado de la Universidad de San Marcos. También ahí hizo su especialidad por la Universidad de San Marcos. Tiene magíster en epidemiología por Cayetano, PCH, diplomado en ética y luego también hizo un fellowship en Reino Unido de medicina fetal y otro en Japón de investigación en medicina. Bien, el doctor hoy día nos va a disertar sobre la investigación y medicina fetal. Buenas tardes. Lo que les quiero dar es una perspectiva, porque hay mucha gente joven, una perspectiva de lo que es medicina fetal. Seguro muchos de ustedes ahora han escuchado. Hace 10 años era un término muy raro y pocas personas lo conocían, pero hoy sí podemos hablar de medicina fetal. Entonces vamos a darles una perspectiva general de lo que es la medicina fetal y sobre todo, siendo más médicos jóvenes en el auditorio, es por qué es importante realizar investigación y más aún en este campo de la medicina materno-fetal. Ya. Entonces antes teníamos la visión de esperar el nacimiento de un ser humano y en ese momento recién venía el neonatólogo y era el que nos daba el diagnóstico de un bebé sano en la mayoría de veces, y a veces el bebé presentaba distrés respiratorio, por ejemplo, o alguna eventualidad y nadie sabía qué estaba pasando porque nadie había hecho un examen físico previo, ¿no? Y todavía conservamos algunas prácticas un poco antiguas y un poco obsoletas en la parte de neonatología. Y antes en ese momento nos dábamos cuenta de que realmente había alguna afectación severa. Pero hoy sabemos de que no tenemos que esperar el momento de nacimiento, sino de que podemos diagnosticar, anticiparnos al evento adverso aún en el vientre materno, ¿no? Y esto lo hacemos fundamentalmente a través del ultrasonido. Pero el ultrasonido es una técnica de imagen, es una metodología de imagen, y yo como médico no me he entrenado solamente a hacer imágenes, sino a hacer una historia clínica en un paciente que no conozco, que es el feto. Y la única manera de poder indagar sobre los antecedentes del feto es a través de la mamá. Entonces la medicina, el correcto nombre es medicina materno-fetal, ¿no? Porque yo empiezo con la mamá y luego concluyo con el feto y luego construyo mi diagnóstico y en base a eso puedo plantear mis problemas y en base a eso puedo hacer algún tratamiento, ¿no? En base a eso puedo conformarme con la ecografía o puedo también solicitar otro tipo de pruebas adicionales, como por ejemplo una resonancia magnética fetal, ¿no? Para poder precisar mejor la estructura anatómica que yo quiero observar. Y no solamente eso, sino que yo puedo obtener una muestra de tejido fetal, sea de placenta o sea de líquido amniótico, y en esa muestra hacer el mismo análisis que haría en un paciente adulto. Es decir, puedo pedir una prueba genética, puedo pedir una prueba de microarray, puedo pedir una prueba de secuenciamiento genómico, puedo pedir innumerable cantidad de pruebas y precisar el diagnóstico prenatal. Y con todo esto, poder tener mejor el diagnóstico y poder plantear un tratamiento intraútero, que a veces lo hacemos, ¿no es cierto? Ingresando al vientre materno y observando in situ qué está pasando con el feto y proveerle el tratamiento en ese momento. Entonces, esto es lo que denominamos ahora medicina materno-fetal, ¿no? Y esto lo hemos empezado ya hace varios años, y las primeras publicaciones que se presentaron sobre eso y por cuál la gente lo empezó a conocer fue porque empezaron a aparecer en los medios importantes, ¿no? Sin embargo, a nosotros como médicos no nos interesa saber aparecer mucho en los medios, sino nos interesa aparecer en artículos para que esos queden y nos puedan leer, ¿no? Ustedes pueden leer lo que pasó hace muchos años. Y aquí, por ejemplo, estamos publicando en la revista Ginecología, la revista peruana de Ginecología y Obstetricia, todos los primeros casos que empezamos a hacer, ¿no? O sea, el primer mensaje que tenemos es cada cosa que ustedes hagan, eh, publíquenlo, porque si no luego va a aparecer otra persona y va a decir que fue el primero, ¿no? Y ustedes nunca aparecieron porque nunca publicaron, ¿no? Entonces, cada cosa que nosotros hacíamos, el grupo que hacíamos, era publicarlo, ¿no? Si hacíamos un tratamiento de hernia, lo publicábamos. Si hacíamos un tratamiento de anemia fetal, lo publicábamos. Si hacíamos un tratamiento de fetoscopía, lo publicábamos. Y eso está ahí desde hace ya casi 10 años. Entonces, ¿qué es la medicina materno-fetal? Es la medicina que se ocupa tanto de la mamá
como del bebé, ¿no? Es una subespecialidad de la ginecología y obstetricia que se encarga de la obstetricia de alto riesgo, ¿no? De aquella mamá que se encuentra con una cardiopatía, con un trasplante renal, con una enfermedad autoinmune como lupus eritematoso, ¿no es cierto? O aquella medicina que se encarga de un feto que se encuentra en problemas, como una restricción de crecimiento, como una malformación congénita tipo una cardiopatía. Esa es la medicina materno-fetal. Normalmente tendríamos que hacer los 3 años de ginecología y luego 3 años más de medicina materno-fetal. Sin embargo, ¿no? Yo me he dedicado más a la parte fetal, la parte materna la tengo, pero no la domino muy bien. Mi expertise es medicina fetal y medicina fetal también es una subespecialidad porque cuenta con los 3 componentes de toda su especialidad, cuenta con lo que es tamizaje, cuenta con lo que es diagnóstico y cuenta en estos momentos con lo que es tratamiento. ¿Ya? Les voy a, les voy a poner este ejemplo para que vean cómo la evidencia en medicina fetal y en toda la medicina, siempre nos va a servir. Fíjense ustedes que para la década de los 60 no había ecografía. A pesar de que no había ecografía, sabíamos qué fetos desarrollaban anemia fetal y qué fetos no desarrollaban anemia fetal. Y esto lo sabíamos por la historia de la mamá, ¿no? La mamá venía con la historia de que había tenido partos prematuros, fetos hidrópicos, ¿no es cierto? Y por supuesto la mamá era RH negativa. Entonces, en la década de los 60, como no había forma de tratar, como no había forma de diagnosticar, lo único que se les ocurría era coger una aguja, ponerla en el vientre materno, sacar líquido amniótico y mientras más teñido esté el líquido amniótico, se suponía que más hemólisis había y por lo tanto se concluía que la anemia fetal era muy severa. Y como se comprobara eso, lo único que podíamos hacer en ese momento era hacer un parto prematuro, es decir, ya no esperar hasta las 40 semanas hasta que la anemia empeore o haga una muerte fetal, sino sacar al bebé antes de tiempo, hacer un parto prematuro y iatrogénico, ¿no? Y el solamente hecho de hacer un parto prematuro y iatrogénico disminuyó la mortalidad materna perinatal por anemia fetal en ese momento, ¿de acuerdo? Eh, pero ese no era el tratamiento tenía que ser otro, el tratamiento tenía que ser un tratamiento etiológico de la causa. Entonces otro grupo norteamericano dijo, pues bueno, si estos bebés están muriendo por anemia fetal, no hagamos un parto prematuro, sino hagamos lo que hacemos en un paciente pediátrico o en un paciente adulto, ¿no? Y lo que hacemos en un paciente pediátrico o adulto es transfundirle sangre, ¿no? ¿Y cómo transfundir sangre a un feto en ese momento, en la década de los 60, ¿no? Era hacer una histerotomía, ¿no? Como una cesárea, extraer alguna parte del feto, cateterizar la vena o la arteria y pasarle por ahí sangre, ¿no? Ese concepto de procedimiento era muy invasivo para ese tiempo y los primeros 3 o 5 casos que se hicieron pues fracasaron todos, ¿no? No hubo ningún caso exitoso. Otro grupo intentó hacer lo mismo, pero de manera ya percutánea, guiada en ese momento por pantallas de fluoroscopía. Tanto hemos avanzado que hoy hacemos el procedimiento a través, a través a través de una tecnología que se llama procedimiento percutáneo. Es decir, ya no abrimos el vientre de la mamá, ya no somos invasivos, todo lo vamos guiando por ecografía, ya no usamos pantalla de fluoroscopía y pasamos por ahí la aguja y llegamos hasta el cordón umbilical y por ahí le vamos pasando la sangre que necesita ese feto, ¿no? Entonces, fíjense cómo ha evolucionado esta cirugía fetal que fue inicialmente muy invasiva o que quiso ser muy invasiva a una cirugía prácticamente muy poco invasiva, ¿no es cierto? Sin embargo, ya llevamos bastantes años haciendo este procedimiento y no hemos podido construir evidencia científica para, para saber si la transfusión intrauterina sanguínea que estamos haciendo es válida o no. No tenemos ningún ensayo clínico autorizado al momento de que demuestre, ¿no? Que compare pacientes que no hayan sido sometidos a transfusión percutánea versus aquellos que no hayan sido sometidos a transfusión percutánea y vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos. Entonces, este es un tratamiento que lo hacemos, pero con poca evidencia científica en este momento. Tenemos otros tipo de procedimientos, como por ejemplo, esta es una cirugía intraútero de mielomeningocele, la primera que hicimos en el país, que fue también publicado en el año 2017.
Para esto sí tenemos evidencia, para esto sí tenemos un ensayo clínico autorizado en la cual se aleatorizó un grupo al cual fue sometido a cirugía intraútero y otro grupo que no fue sometido a cirugía intraútero. Y se compararon y se demostró por primera vez en un ensayo clínico aleatorizado grande de que la cirugía intraútero de espina bífida mejora los resultados perinatales, ¿no? Con algunos riesgos para la mamá sí, pero mejora los resultados perinatales. Entonces, acá sí tenemos evidencia. Entonces, la evidencia es la certera clara, es la certeza clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos cuando queremos desarrollar evidencias en medicina fetal? Primero es dificultades inherentes en el desarrollo de los ensayos clínicos aleatorizados, como por ejemplo en el primer caso que les mencionaba de anemia fetal. Si bien es cierto, no hay un ensayo clínico autorizado, pero tampoco se puede esperar un ensayo clínico autorizado o tampoco se puede construir evidencia porque hay un marco teórico que sostiene que el beneficio es mejor que no hacer el tratamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos dificultades inherentes. Y lo otro es que a diferencia de otras enfermedades, no tenemos un modelo animal que pueda replicar exactamente lo que sucede en el embarazo humano. Hacemos algunas aproximaciones, pero no hay un modelo animal ideal como para hacer estudios experimentales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de investigar en medicina materno-fetal? Es porque eso nos va a permitir mejorar la salud materno-fetal, nos va a permitir reducir la mortalidad materna perinatal, ¿no? Que es bastante alta todavía en el país. Además, vamos explorando y descubriendo nuevas tecnologías, ¿no? Ahora con el uso de la inteligencia artificial y con el uso de diversos aplicativos, podemos personalizar mejor el tratamiento, darle el tratamiento específico para el caso que estamos teniendo a frente. Podemos además entender la historia natural de las enfermedades, eso es importante para saber en qué momento tenemos que intervenir. Nos permite tomar una decisión basada en evidencias y, por supuesto, nos permite crear políticas de salud pública, ¿no? Es importante actuar con evidencia porque lo primero que tenemos que hacer es, es hacer no daño a los pacientes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les voy a colocar un, una anécdota de lo que pasó en medicina fetal, ¿no? Una intervención farmacológica para el manejo de fetos con RCU, que de repente algunos ya lo vieron. Es más o menos para inicios del año 2000, ¿no es cierto? Se hipotetizó de que el sildenafilo, ¿no? Que se usa para un sinfín de indicaciones en estos momentos, podía mejorar la perfusión placentaria y por lo tanto podía mejorar la restricción de crecimiento intrauterino. Y de hecho que hubieron algunos estudios pequeños, observacionales, que indicaban de que sí podía tener algún efecto, ¿no? Pero eran varios estudios, pero todos ellos eran pequeños y todos ellos eran estudios observacionales. Sin embargo, con esos estudios pequeños, con esos estudios observacionales, mucha gente, incluida aquí médicos del país, empezaron a dar sildenafilo a las mamás, ¿no? Que estaban portando un feto. Y no se esperaron hasta tener una evidencia más concreta, como por ejemplo esta evidencia que les muestro, ¿no? Este fue un estudio que le llamaron Consorcio Strider, que era un estudio más grande, ¿no? En la cual se iba a juntar pacientes de diversas partes del mundo. Y este estudio fue parado, nunca se terminó. Nunca se terminó porque se demostró que el sildenafilo, a la dosis que se estaba usando, a la edad gestacional entre las 20 y 29 semanas para los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, producía más bien mayor mortalidad neonatal y producía mayor persistencia de hipertensión pulmonar en los neonatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo claro de por qué no debemos de actuar solamente en base a artículos pequeños o en base a comentarios o en base a opiniones de expertos, sino debemos esperar una evidencia fuerte para que eso pueda guiar nuestro manejo médico y terapéutico. ¿Por dónde empezar a investigar? Es lo que siempre los jóvenes hacen. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Todos piensan que investigar es sentarse en una computadora, sumar, restar, y lo que salga se publica, ¿no? O sea, así no se hace investigación, ¿no? La investigación es todo un proceso más grande, hay que buscar información. Y la información la obtenemos, ustedes saben, ya en PubMed. Hay muchos médicos que salen y no saben todavía qué es un PubMed y peor, muchos que no saben utilizar qué es un PubMed. Cuando nosotros buscamos
y queremos preguntarnos qué revistas en el Perú están indexadas en PubMed. Solamente aparecen dos revistas, ¿no? La revista peruana de medicina experimental y la revista de gastroenterología de Perú. No hay otra revista en el Perú que aparezca indexada en PubMed. Todas las otras revistas son revistas que pueden estar indexadas en otros motores de búsqueda, pero no están indexadas en la biblioteca más importante de medicina para nosotros, ¿no? Solamente hemos encontrado dos en las búsquedas que hemos hecho. Y luego cuando buscamos autores que hayan investigado, tampoco vamos a encontrar. Es bien raro encontrar autores peruanos que investigan. Y si encontramos, son investigadores peruanos que están trabajando en otro país o que están indexados en un grupo de investigación, ¿no? Yo he tenido en realidad la suerte de poder publicar 30 artículos desde que me inicié en esta carrera de investigación, 30 artículos indexados en PubMed y otros artículos indexados en otras revistas de investigación. Es que es costoso trabajar. Si ustedes ven mi curva de investigación, si ustedes ven mi curva de investigación acá, van a ver que en esta etapa, del 2008 al 2015 más o menos, fue una etapa bastante prolija, pero luego cuando ya me inserté a la parte clínica, a la parte de aquí del país, pude notar un declive también en mi número de publicaciones y luego empecé un poco a aumentar nuevamente, ¿no? Pero más o menos el trabajo clínico y el trabajo de investigación me permite publicar por lo menos 1 o 2 artículos al año, ¿no? Eso es lo que busco, que lógicamente debe ser más, pero al menos por ahí vamos. ¿Qué hacer para investigar entonces? Lo más práctico y lo que sirve es integrarse en un grupo de investigación, ya sea un grupo de investigación universitario nacional o un grupo de investigación internacional o un grupo académico de investigación internacional. Eso es digamos, lo más fácil para empezar a investigar, ¿no? ¿Cuándo empezar a investigar? Esa es otra pregunta, ¿no? Termino mi carrera, termino mi residencia, termino mi maestría, mi doctorado. ¿Cuándo empiezo a investigar, no? Y la respuesta es que hay que investigar desde que empezamos a razonar, ¿no? Desde que somos estudiantes de medicina, en realidad tenemos que plantear. Las mejores ideas de investigación vienen de las personas más jóvenes, de los estudiantes de medicina o de los médicos juniors en realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos siempre van a estar planteando interrogantes, ¿no? Creando nuevos procesos y mejorando resultados. Por ejemplo, aquí le voy a colocar, le voy a poner esta anécdota. No sé si conocen al profesor Denis Law. El profesor Denis Law es un profesor chino, pero que estudió en Cambridge, en Oxford, en el Reino Unido, que fue muy joven, ¿no? Terminando justo su carrera, él hizo un doctorado y él fue el que descubrió que en la sangre de una mamá circula ADN fetal libre, ¿no? Este descubrimiento revolucionó todo lo que es medicina fetal y obstetricia. Y este descubrimiento seguramente le va a valer en alguno de estos años, acuérdense, el premio Nobel, ¿no? Porque fue un gran descubrimiento. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando tenía alrededor de 30 años, o sea, muy, muy joven. ¿Ya? Y por supuesto ahora sigue investigando, ¿no? Ese fue su primer artículo publicado cuando apenas alcanzaba los 30 años en la revista Lancet, ¿no? La presencia de ADN fetal materno en plasma y suero materno, ¿no? Yo tuve una carrera de investigación también un poco tardía, ¿no? Justo me estaban preguntando cómo hice los posgrados. Hice 3 años de posgrado en Inglaterra y luego, una vez que tuve posgrado en Inglaterra, fui a anexarme a una universidad en Tokio, en Showa. Y ahí es donde hice mi mayor número de publicaciones porque trabajaba en la universidad y trabajaba en un laboratorio, ¿no? Haciendo publicaciones justamente sobre ADN y ARN fetal, ¿no? Y luego me di cuenta de que era sencillo publicar, no era difícil publicar, solamente teníamos que tener la metodología y luego iba a ser fácil, ¿no? Y luego empecé entonces a probar en revistas como por ejemplo esta revista chilena de obstetricia y ginecología, ¿no? Que pusimos un artículo de una tesis, ¿no? En el año 2010, luego otros artículos en el año 2012 porque empezamos a ver que se podía publicar. Y luego buscábamos también en revistas de mayor envergadura, como por ejemplo Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, que es una revista importante, y buscábamos no solamente la rareza, sino buscábamos la novedad. Cuando uno quiere publicar, no solamente tiene que publicar por lo raro que vio. Hoy día vio una gestante que tenía múltiples miomas tan grandes que nunca se han reportado. Eso no le interesa a nadie en realidad, ¿no? De repente le interesa
De repente podría interesar que esos miomas muy grandes produ- pro- pro- le produjo un parto muy prematuro, de repente por ahí está la cosa, ¿no? Pero a nadie le interesa la rareza, lo que le interesa es la originalidad. Y en este artículo, por ejemplo, publicábamos un embarazo triple, dos fetos acárdicos, o sea, dos fetos que dependían de una placenta y un feto sano, ¿no? Eso era lo raro. Pero la base por la cual fue aceptada la publicación de este artículo fue porque aquí estábamos planteando una teoría, ¿no? De una muerte súbita por una exsanguinación repentina que puede ocurrir aún con estudios Doppler normal. Entonces, siempre lo que tenemos que buscar es alguna justificación importante para que el editor pueda aceptar nuestra publicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es una publicación que hicimos en el British Medical Journal sobre un caso de anemia fetal severa causada por citomegalovirus. Igual acá, ¿no? O sea, la rareza no fue el motivo de la publicación, el motivo de la publicación fue de que este feto hizo anemia fetal y de que esa anemia fetal secundaria al citomegalovirus nunca tuvo manifestaciones en el Doppler, lo cual es sumamente raro, ¿no? Y luego también nos hemos integrado en grupos de investigación, como por ejemplo, cuando ya tenemos varios casos colectados, como por ejemplo cirugías intraúteros para espina bífida, podemos sumar nuestros casos en Latinoamérica y poder hacer publicaciones más grandes, ¿no? A eso es lo que me refería cuando le decía que se integre a un grupo de investigación, ¿no? Igual aquí, ¿no? O sea, ya no solamente nos podemos reunir con Latinoamérica, sino también nos podemos reunir con grupos americanos y poder hacer publicaciones de casuísticas más grandes, siempre y cuando tengamos nuestros datos bien ordenados, ¿no? Esto lo voy a pasar. Entonces yo creo que el mensaje es que investigar en medicina materno-fetal va a mejorar la salud de las madres y de todas las próximas generaciones. Eso es lo que quería traerles esta tarde. No sé si tienen alguna pregunta.